Ponemos y damos comienzo al tercer encuentro de los seis que están previstos del taller sobre el Magisterio de Francisco. Todo tuyo, Padre Juani. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, un gusto ya estar en el tercer encuentro que venimos realizando eh, en este ciclo. Bueno, si recuerdan, como para hacer un pantallazo, un recorrido rápido, el primer encuentro estuvimos eh, deteniéndonos en la carta programática, que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde veíamos que Francisco presentaba un poquito el panorama de los temas que él iba a abordar, ¿no? Que veía que el Espíritu de alguna manera le había soplado para encarar en la iglesia, ¿no? Que ya lo presentaba en esa intervención que tiene en las audiencias generales previos al cónclave, donde veía, bueno, que estaba necesitando la iglesia, ¿no? Sobre todo un tema de evangelización, ¿no? Y el anuncio del evangelio, ¿no? Este, Después, bueno, ahí nos detuvimos bastante analizando la riqueza de esta hermosa exhortación de Evangelii Gaudium, tan actual, ¿no? Y tan linda, por más que tiene ya unos 12 años, ¿no? En el 2013, en noviembre del 2013 la escribió. El encuentro pasado vimos el tema de la santidad en el mundo actual, comentando la Gaudete et Exsultate, que también es otra exhortación, pero también fuimos eh, recorriendo también otros escritos de él, ¿no? Otras cartas. Bueno, este, esperen a ver, que también estuvo recorriendo la Dilexit Nos, su última carta, ¿no? Dedicada al tema del Sagrado Corazón. Después anduvimos también por la Christus Vivit, en, la, en la exhortación después del Sínodo de los Jóvenes. Así que bueno, un poquito todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, ¿no? Que atraviesa todo el magisterio de Francisco, ¿no? Recordamos que decíamos que él es un pastor, pero sobre todo es un padre espiritual, ¿no? Por su formación jesuítica, entonces de alguna manera está muy presente, ¿no? La espiritualidad en su magisterio. Bueno, hoy vamos a encarar este tercer encuentro eh, viendo algunos cambios o propuestas nuevas que nos inspira el Espíritu a través de Francisco en lo que él dio por llamar el camino sinodal, ¿no? El modo de ser una iglesia sinodal, ¿no? Entonces vamos a empezar a compartir pantalla, a ver si encuentro. Este, yo en esto, a ver si les pido que tenga paciencia nomás. A ver ahí. Ahí estamos. Sí, perfecto. Bien, bien. Bueno, ustedes saben que los sínodos eran unas instancias de participación que el Papa convoca. Habitualmente estaba el sínodo de los obispos, ¿no? Para encarar distintas temáticas que el Papa les proponía poder encararlas, y fruto después de ese camino sinodal de los obispos se saca el documento final, que era escrito, tomaba las propuestas de los padres sinodales, y después el Papa se sentaba y escribía un documento nuevo, ¿no? Tomando un poco lo compartido. El Papa plantea, ya lo empieza a plantear en Querida Amazonía, lo empieza a plantear por el 2019, 2020, la necesidad de hacer un sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, por ahí parece un juego de palabras, ¿no? Pero el Papa veía que teníamos que dedicar un momento de la Iglesia a plantearnos cómo estamos caminando juntos. Si bien la sinodalidad es una nota propia de la iglesia, podríamos reemplazarla por un sinónimo: peregrina, la iglesia es peregrina, caminamos juntos, pero el Papa veía, ¿no? Que hacía falta un momento para sentarse a pensar
en nuestro modo de ser iglesia, ¿no? Entonces, y amplió la convocatoria, no solamente a los obispos, sino que empezó a invitar a los laicos. Antes venían como peritos, venían gente o teólogos, pero no tenían en el momento así la posibilidad, no eran padres sinodales, sino que eran como externos. Ahora el Papa introduce esta novedad de incorporarlos en la sala sinodal, ¿no? Y se producen estos diálogos tan fecundos, tan importantes, donde viene una experiencia previa en las diócesis, en las conferencias episcopales, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Entonces fue haciendo un camino a las iglesias particulares para llevar las conclusiones al sínodo universal, ¿no? Y todo esto dio a luz a este documento de octubre del 2024, donde el Papa, con una carta de presentación, dice, así como está el documento, lo incorporo ya como parte del magisterio. Es decir, no es que lo examina y después hace su propia conclusión, sino que toma este documento, el documento final, que se llama Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, ya como parte del magisterio, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ir leyendo algunas como conclusiones, ¿no? O algunas frases tomadas del documento, que es muy rico, donde dice, bueno, la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad orientada a la misión. Esto implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, ¿no? La escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario y llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Es decir, el Papa descubre la fuerza que tiene el bautismo en cada uno de nosotros, que de alguna manera nos da esa autoridad para que nuestra voz sea escuchada en la iglesia. Nuestra voz es importante en nuestras comunidades, ¿no? Entonces ya no somos espectadores pasivos que miramos lo que deciden otros, sino que el Espíritu sopla también a través de nuestra voz, ¿no? Entonces, por eso es tan importante sentirnos corresponsables, ¿no? De la marcha de la iglesia, ¿no? Y diferenciada porque es verdad que la jerarquía de la iglesia sigue estando, es decir, el Papa con los obispos, de alguna manera tenemos el don del discernimiento para poder, lo que se escucha de las bases, poder discernir, ¿no? Por dónde nos quiere llevar el Espíritu, ¿no? Y se establece un método una metodología propia del sínodo que se va a llamar la conversación en el espíritu, que lo implementamos, ¿no? En distintos encuentros y que la verdad que no tiene ningún desperdicio, ¿no? Porque se trata de ya la disposición. Antes era el aula sinodal, que todos escuchaban, se ponían como en un teatro, todos mirando hacia el expositor, y se cambió por pequeños grupos de mesas redondas, ¿no? Por ahí habrán visto alguna foto donde también el Papa estaba sentado a la par de cardenales, de laicos, de religiosas, ¿no? Como toda la diversidad y la riqueza de la Iglesia, mirándonos el rostro, ¿no? Donde no hay alguien que nos da una charla y todos escuchamos, sino donde vamos conversando y en el espíritu, es decir, con esta convicción de que el espíritu sopla en la palabra de Dios, sopla en el magisterio pontificio, en el magisterio episcopal de los obispos en comunión con el sumo pontífice, pero también el espíritu sopla en la voz de los hermanos, ¿no? Entonces por eso conversamos en el espíritu. Y tiene toda una dinámica muy sencilla la metodología, que es primero se hace silencio, se hace una oración, después cada uno tiene un momentito de intervención, pónganle que sean 2 minutos, y donde nadie interrumpe ante la pregunta que se hace para debatir o para charlar, o la temática que se trae a la mesa para charlar. Primero se hace un momentito de oración para que cada uno prepare lo que va a decir, ¿no? Y que sea realmente algo que resone, ¿no? Una vez que lo dice, nadie interrumpe y tenemos un momento de escucha activa. Cuando estamos escuchando, no estoy preparando lo que le voy a responder o mi intervención. Eso ya lo preparé en el momento de silencio. Entonces, nos escuchamos con atención y va hablando uno por uno de manera ordenada con un límite de horario, ¿no? Para que los que hablan mucho
reduzcan su palabra, sinteticen, y los que tal vez no hablan tanto se animen a dar su palabra en la mesa, ¿no? Luego de la primera ronda se hace un momento de silencio para dejar que resuene en el corazón lo que compartieron los hermanos, ¿no? Entonces, por ahí alguna intervención me hizo más ruido, me llamó la atención, por ahí puedo percibir que algo se fue repitiendo. Entonces, después de ese momento del silencio, viene una segunda ronda donde cada uno también, con un tiempo estipulado, tiene un momento donde comparte las resonancias, ¿no? Bueno, a mí me resonó más lo que dijo él, lo que dijo el otro. Son grupos pequeños, ¿no? De 8 o 10 personas para poder hacer esta metodología, se recomienda eso, ¿no? Y de vuelta, se hace la segunda ronda, ¿no? Da vuelta a la segunda ronda, se vuelve a hacer silencio para hacer una tercera ronda y ya no es tan ordenada, sino que ahí ya se produce el diálogo. Entre todos, ir descubriendo de acuerdo a lo que habló cada uno, qué fue lo que más salió, qué fue como lo que el espíritu nos puede estar invitando, ¿no? ¿Cuáles fueron las resistencias? Por ahí hubo disenso, hubo conflicto, hubo tensiones, bueno, y anotarlo, porque de alguna manera ese movimiento del espíritu eh, y lo que ocasionó en nosotros, bueno, algo nos va a querer decir Dios, ¿no? Y realmente hay un momento de revelación donde Dios nos ilumina, ¿no? Con lo que compartieron los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos leyendo este texto que dice: la conversación en el espíritu permite la escucha, que es muy importante, ¿no? En un mundo donde no nos escuchamos, donde nos gritamos, donde ya estoy preparando la defensa y no estoy activamente escuchando al otro. Cuando estoy escuchando al otro estoy con el celular en la mano. O sea, hay una crisis de la escucha, ¿no? Del diálogo, ¿no? Y por eso esta metodología nos permite escucharnos un poco más, ¿no? Que no sean siempre los mismos los que lleven la voz cantante, ¿no? Sino que abre el juego, ¿no? El Papa lo que hizo fue abrir el juego y provocar un gran momento de discernimiento, ¿no? Discernimiento es descubrir, pasar por la criba, ¿no? Como uno zarandea, no sé, la arena para que con la arena fina poder hacer el reboque fino. Bueno, uno pasa por la zaranda del discernimiento a ver qué es lo que decanta, qué es lo que queda y qué es lo que uno filtra, ¿no? Y es muy importante esta actitud del discernimiento en la iglesia, ¿no? Poder discernir lo que Dios nos está invitando a hacer, ¿no? Practicar la conversación en el espíritu provoca alegría, asombro y gratitud, ¿no? Nos hace experimentarla como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la misma iglesia. Por eso es un momento espiritual, de profunda espiritualidad, ¿no? Así como uno hace silencio y está atento para dejarse tocar por la palabra de Dios cuando lee la Biblia, bueno, esa misma actitud es la que tenemos que tener a la hora de escucharnos en la iglesia, ¿no? En la asamblea. Hacer este camino nos ayuda a sanar heridas, ¿no? Ante tantos abusos en la iglesia, empieza a aparecer mucho en este documento el tema de los abusos, en el documento sobre la sinodalidad, sobre el modo en que ejercemos los pastores nuestro poder, ¿no? El poder que Dios nos confía, ¿no? Ante tantos abusos en la iglesia y en la sociedad, y sobre todo reconstruir la confianza para seguir caminando como pueblo de Dios, ¿no? Reconocer también muchas heridas en el pueblo de Dios, gente que estaba lastimada por maltratos, ¿no? Que generó desconfianza, ¿no? Gente lastimada, herida. Entonces, el volver a dialogar, el poner en marcha este sínodo, ayudó como a volver a confiar, ¿no? Por eso decimos que la sinodalidad, dice el documento, no es un fin en sí misma, sino que apunta a la misión, ¿no? Caminamos juntos para anunciar la palabra de Jesús, ¿no? La misión que Cristo ha confiado a la Iglesia en el Espíritu. En consecuencia, la sinodalidad es parte de la identidad profunda de la Iglesia, que la hace estar cerca de todas y de todos, sin diferencia de personas, predicando y enseñando, bautizando, celebrando la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para responder concretamente al mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todas las naciones. De este modo, iglesia sinodal significa vivir en comunidad, superando el individualismo y cultivando relaciones de fraternidad. El proceso sinodal ha permitido experimentar la riqueza de ser pueblo de Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el encuentro pasado? Esta categoría tan linda de reconocernos pueblo, ¿no?
gusto espiritual de ser pueblo, va a decir Francisco al final del Evangelii Gaudium, ¿no? No separados, sino insertos en un pueblo, ¿no? En la diversidad de culturas y de contextos. Como un pueblo en camino, la Iglesia dialoga con las tradiciones religiosas y las culturas del mundo, ya no las mira con sospecha, con miedo, en estado como de alerta o como a la defensiva, sino que reconoce en ella, en estas culturas y en las tradiciones religiosas, semillas del Evangelio. Hay parte de verdad que también está en el otro, ¿no? Y que uno tiene que estar dispuesto a aprender, ¿no? La unidad en la fe no implica uniformidad, sino armonización de carismas, ministerios y vocaciones en servicio a la misión. En este marco, la función del Papa, sucesor de Pedro, es salvaguardar la unidad y fomentar el intercambio de dones entre las iglesias. Miren qué lindo esto, ¿no? De que la iglesia es armónica, la iglesia tiene muchas, por eso el Papa va a usar una palabrita que es muy querida para él, el poliedro, ¿no? El poliedro son las muchas caras que tiene esta figura geométrica, ¿no? Que hace que tenga muchos matices, ¿no? Muchos colores, muchas maneras de encarar y de vivir el Evangelio, ¿no? No hay una unidad monolítica, una uniformidad, esto se vive así, sino que la unidad, la comunión se vive en la diversidad, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Fue un gran avance en la Iglesia el poder reconocer la riqueza de los carismas, los ministerios y también las vocaciones en la Iglesia, ¿no? Bueno, esta visión sinodal refuerza la importancia del bautismo como fundamento de la identidad cristiana, ¿no? Por ahí antes se hacía demasiado hincapié en los ministerios, son el ministerio sacerdotal, el ministerio episcopal, el ministerio petrino, el ministerio de Pedro, del Papa, y a veces se relegaba a un segundo lugar el ministerio, el bautismo, ¿no? Los fieles laicos, ¿no? Y la vida consagrada, ¿no? Que arraiga los votos que hace el consagrado y la consagrada, el religioso, la religiosa, que los hace arraigados profundizando su identidad bautismal, ¿no? Entonces la identidad cristiana es el bautismo, nos hace a todos parte de este pueblo, ¿no? La percepción creyente de todas y de todos los bautizados, que en latín se dice el sensus fidei, es decir, el sentido de fe, garantiza que la Iglesia en su conjunto no puede errar en la fe, ¿no? Esta es una frase que está tomada de la Lumen Gentium, ¿no? Que la totalidad del pueblo de Dios, cuando confiesa una verdad de fe, no se puede equivocar, ¿no? Porque tiene un sentido sobrenatural de las cosas de Dios, ¿no? Cuando lo hace en comunión, no un fiel por separado, sino la iglesia en su conjunto, ¿no? No puede errar en la fe, ¿no? Tiene como esa certeza, ese olfato, va a decir Francisco, para las cosas de Dios, ¿no? Por eso tiene esta imagen tan linda que nos dice a los obispos, el pastor tiene que estar a veces adelante del rebaño, tirando, conduciendo, marcando, ¿no? Un camino, tiene que estar en medio, como entreverado también con el pueblo de Dios, porque él también es parte del pueblo de Dios, y tiene que estar atrás también para dejarse conducir, va a decir Francisco, por el olfato del pueblo santo de Dios, ¿no? La gente de fe, ¿no? Que tiene como esa sensibilidad, ese olfato para las cosas de Dios, que muchas veces intuye por dónde el Espíritu nos puede guiar, ¿no? Entonces la sinodalidad es una forma de vivir como iglesia, nacida del Espíritu Santo que pide escucha, silencio, oración y un corazón dispuesto a cambiar, ¿no? Es aprender a discernir la voz de Dios que habla en todo. El Papa Francisco va a hablar mucho de esto, y ahora lo vamos a ver en el encuentro de hoy, va a usar la palabra reforma, ¿no? Que va a insistir mucho, ¿no? Lo va a decir en el Evangelii Gaudium, va a decir una conversión pastoral, cambiar nuestras estructuras caducas que ya no ayudan a la evangelización. En la Laudato Si, vamos a ver en el encuentro que viene, va a hablar de una conversión ecológica, ¿no? Y aquí, cuando hable de la iglesia, va a hablar de una reforma, ¿no? Una reforma y que Francisco va a encarar con mucha audacia, con mucha firmeza, empezando por casa, por la reforma de la curia romana, ¿no? Que va a nombrar a 8 cardenales que puedan ir
revisando los estatutos de los ministerios, sería, ¿no? Así como un presidente puede tener ministerios, bueno, los dicasterios, que son los distintos ministerios, ¿no? Eh, También hubo una profunda reforma de la curia romana, ¿no? Y una descentralización también sana, que estaba todo muy centralizado en Roma, ¿no? Bien, la sinodalidad como profecía social, ¿no? Si la Iglesia practica, vive la sinodalidad, que es una nota constitutiva propia de la Iglesia, ¿no? Que lo vemos desde los comienzos, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles debatían, discernían, escuchaban, ¿no? Lo vemos en el Concilio de Jerusalén, que fue el primer, ahí en Hechos 15, Hechos de los Apóstoles 15, cómo invocan al Espíritu, cada uno da su parecer y después, bueno, llegan a una solución ante ese conflicto incipiente en la primera comunidad cristiana, ¿no? ¿Qué hacemos con los venidos del judaísmo y con los paganos? ¿Cómo conviven en las comunidades cristianas? Le pedimos a los paganos que tengan las mismas tradiciones judías o algunas, bueno. ¿Y qué hizo? En vez de pelearse o dividirse o marcar un cisma, no, se ponen a dialogar, rezan, invocan el Espíritu y ahí en la escucha atenta se va percibiendo por dónde el Espíritu está llevando a la Iglesia a resolver ese conflicto, ¿no? Entonces decimos que es una profecía social, ¿no? Es decir, el mundo mirando cómo la Iglesia vive la sinodalidad tendría que de alguna manera interpelar, ¿no? Tendría que de alguna manera cuestionar otro modo de tratarnos, otro modo de llegar a acuerdos, no a través de gritos, no a través de la imposición del silencio o de la ley de la selva o del más fuerte, sino poder acostumbrarnos a tener un modo de gestionar los conflictos y las tensiones a través del diálogo, de la paciencia, de la escucha, del ceder posiciones tan firmemente donde uno se abroquela y dice, bueno, yo de esto no salgo, y poder ponerme en el lugar del otro y ver que tal vez estamos los dos diciendo lo mismo, pero por ahí estamos tan enseguecidos que no nos estamos escuchando, ¿no? Entonces, dice que esto puede ser una profecía social, ¿no? Es decir, que no, podemos hacer un gran aporte al mundo al ver cómo dialogamos, el poder hacer ese esfuerzo de dialogar, bueno, el mundo también puede aprender, ¿no? Dice, la opción preferencial por los pobres es parte esencial de la fe en Jesucristo y ellos, los pobres, no son solo destinatarios de la evangelización, sino también son protagonistas. ¿Se acuerdan que lo vimos al final de la Evangelii Gaudium, ¿no? Que los pobres se sientan como en su casa, hacer escuchar su propia voz, no interpretarlos, hacerlos amigos, sujetos de su propia historia, ¿no? Dice, la iglesia aprende de ellos y se convierte en compañera de camino, llamada a ser pobre con los pobres, acogiendo sus dones y promoviendo su participación activa en la vida eclesial. Esto es fundamental, ¿no? Que realmente se sientan parte activa, que ellos tomen decisiones, no darle todo ya masticado y decidido, ¿no? El estilo sinodal de la Iglesia es un testimonio profético frente a los desafíos contemporáneos, ¿no? Ante la crisis de participación, muchos eligen no participar, decir, no, ¿para qué si no vale la pena? El individualismo y la exclusión de los más vulnerables. La Iglesia tiene que ser maestra en participación, en superar el individualismo y acoger a los más vulnerables, ¿no? Vivir la sinodalidad implica desafiar la concentración del poder y fomentar una cultura del encuentro, la ecología integral y la fraternidad, ¿no? Palabritas también muy queridas para Francisco, ¿no? Entonces la iglesia sinodal, como decíamos, puede ser un modelo de participación y corresponsabilidad para la sociedad, contribuyendo al bien común, ¿no? Y ofreciendo una alternativa a las estructuras dominadas por la competencia y el individualismo, ¿no? Que distinto sería el Congreso de la Nación, ¿no? O nuestros consejos deliberantes de nuestros pueblos, ¿no? Si se pudiera vivir la escucha, el querer que el otro tiene una buena intención, que por ahí el otro está proponiendo algo que yo todavía no lo había descubierto, no importa quién se lleva los laureles de esa genialidad, ¿no? Lo que importa es que salga algo bueno para la gente. Bueno, si no salió de nuestro bloque, lo boicoteamos, ¿no? Entonces,
esto, ¿no? Que también el estilo sinodal de la Iglesia puede ayudar, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? Y tiene mucho para aportar. Comenzando nosotros, ¿no? Empezando por nuestras parroquias, ¿no? Porque no vamos a pedirle al mundo que haga lo que nosotros no. Por ahí no, lo decimos de boca para afuera, pero a la hora de tomar una decisión, siempre es el cura nomás o el obispo el que decide, ¿no? Por dónde. Y esto, bueno, tenemos cada poquito ir acostumbrándonos, ¿no? A abrir el juego, a participar activamente, a tener una participación responsable, ¿no? Bien, el Espíritu dice los dones y carismas para la misión, ¿no? Todas y todos los bautizados son llamados a compartir sus talentos, ¿no? Según su vocación y estado de vida. Y acá el documento va a decir que muchas veces, estamos comentando este documento, ¿no? El documento final del sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Que dio a luz en octubre del año pasado, 2024. Sin embargo, muchas veces los laicos se sienten solos en su misión, piden ser enviados y acompañados por la Iglesia con el alimento de la palabra, la Eucaristía y la fraternidad. La misión no es solo interna, no es solamente catequistas, agentes de pastoral, agentes de la salud, misioneros, sino también el laico está enviado sobre todo al mundo de la familia, del trabajo, la sociedad, y acá podemos ampliar, ¿no? La política, la economía, la cultura, es el ámbito propio de la misión del laico, ¿no? Ser fermento en la comunidad, llenar de evangelio los espacios que podríamos llamar mundanos, pero en el buen sentido, ¿no? Del mundo, ¿no? Las mujeres que han sido esenciales en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia deben recibir un reconocimiento más pleno. Los padres sinodales y las madres sinodales se dan cuenta que todavía la mujer se la debe reconocer más en la Iglesia, ¿no? Darle ese espacio que por ahí no se le da, ¿no? Ellas son mayoría en las comunidades, ¿no? Nos damos cuenta. Y han logrado liderar en diversos ámbitos, desde la educación hasta la reconciliación y la justicia social, ¿no? La Asamblea Sinodal reafirma la necesidad de aplicar todas las oportunidades ya previstas para ellas y continuar con el discernimiento sobre el acceso a lugares de decisión. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse, ¿no? Bien, entonces es un lugar más de conducción, ¿no? De las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Como el Papa que ha nombrado una religiosa en el dicasterio para la vida consagrada, fue la primera vez que no estaba presidida por un cardenal, o en la gobernanza, en la Secretariado de Gobierno del Estado Vaticano, también así fue poniendo mujeres también en el dicasterio para los obispos, si bien el que preside, bueno, es nuestro actual Papa, León XIV, pero estaba integrada por varias mujeres a la hora de elegir obispos, de pensar los perfiles, ¿no? De análisis, de discernir, ¿no? Porque la mirada femenina tiene ese genio femenino, esa intuición, esa mirada a veces más amplia, más integral que la que tenemos los varones, ¿no? Entonces, poder integrar todas las fuerzas vivas en la Iglesia, ¿no? Y no dejar nada afuera. En definitiva, ese es el gran desafío, ¿no? La Iglesia Sinodal promueve la participación de todas y de todos, incluidos los jóvenes, que es tan importante y a veces cuesta integrarlos a nuestras comunidades, ¿no? Los niños, las personas con discapacidad también, se habló de qué lugar ocupan en nuestras comunidades, que enriquecen la comunidad con su testimonio y misión, ¿no? También reafirma el papel fundamental de la vida consagrada y de los esposos, llamados a ser testigos de Cristo en la sociedad. La sinodalidad es el camino hacia una iglesia más abierta, corresponsable y enseguida, que acoge la diversidad de carismas, ¿no? Esto es muy importante, la diversidad de carismas. La diversidad no es una amenaza, sino que es una riqueza, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Descubrir que es una riqueza. El otro tiene algo que yo no tengo y enriquece. Sería muy aburrido una iglesia monolítica, ¿no? Con una sola forma, ¿no? Bien, recordemos que la misión es tarea de todas y de todos los bautizados, especialmente de laicos, laicas, quienes están llamados a transformar el mundo con el Evangelio.
Bueno, el documento también tiene un lugarcito para los diáconos permanentes, ¿no? Que también en nuestra diócesis tenemos un espacio también de formación, de discernimiento y también eh, algunos que se están preparando para este carisma del diaconado permanente, ¿no? Que es un regalo de Dios, ¿no? Que nos hace a nuestra iglesia y que hay que saberlo reconocer y darle su espacio, ¿no? A un poco conocido, dice el documento, debe promoverse más como signo de una iglesia servidora y no limitarse a lo litúrgico sacramental, no solamente cuando el cura no está para bautizar o para hacer un responso, sino en otros ámbitos, no solamente el litúrgico, dice el documento. También se valora el trabajo de los ministros ordenados, aunque se reconoce su desgaste y soledad, ¿no? De los sacerdotes, de los obispos, ¿no? Se propone una distribución de tareas más participativa, ¿no? Para evitar ese clericalismo que tantas veces criticó el Papa, ¿no? Donde los clérigos ocupan todos los espacios de poder y deciden todos ellos, ¿no? De una manera unilateral, ¿no? Así se supera el clericalismo y se avanza hacia una iglesia más sinodal. Además existen otros ministerios laicales instituidos, como el lector, ¿no? Que tiene más que ver con la palabra, el acólito tiene que ver más con llevar la comunión, servir al altar, y el catequista, ¿no? El ministerio de catequista, con formación y discernimiento al servicio de la misión. Bien, el documento va a hablar de cosas muy concretas, de cómo tomamos las decisiones, ¿no? El discernimiento y la toma de decisiones. En una iglesia sinodal va a decir, la toma de decisiones debe articularse con procesos de consulta y discernimiento comunitario. Es esencial que la autoridad eclesial valore la participación de toda la comunidad y escuche sus aportes antes de decidir, ¿no? Y habla de estos tres pasos, ¿no? El todos, tiene que haber un aspecto donde uno puede escuchar a todos, ¿no? Es verdad que todos después no van a poder decidir, entonces va a haber un grupo de algunos, ¿no? Que van a ayudar a este discernimiento. Y después uno, que bueno, que es esta identificación del sacerdote con Cristo cabeza, que tiene esa tarea de conducir una comunidad. Entonces, la última decisión en algunas cosas la va a tomar el sacerdote en una parroquia, el obispo en una diócesis y el papa en la Iglesia Universal, ¿no? Eso que decía la coparticipación diferenciada, pero que tiene que estar estas tres partes, ¿no? Y el uno que tome también lo que le sugirieron los algunos que escucharon a todos, ¿no? Es muy importante este proceso de las tomas de decisiones que tenemos que crecer mucho, ¿no? Todavía de convertir también nuestros modos de conducir, ¿no? Que sea más sinodal. Hay cosas que a veces le preguntamos al cura, por ejemplo, padre, ponemos flores, poner el jarrón, el color del jarrón, o hay cosas que me parece que por ahí tenemos una omnipresencia en las decisiones que de a poco también tenemos que ir creciendo en un laicado más maduro, que no importa de quién es la culpa, porque a veces es mutua, digamos, para el laico a veces es más cómodo no decidir y no involucrarse y esperar a que te lo digan, o para el cura que le gusta poner un poquito la manija, entonces queremos que nosotros decidamos todo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, bueno, a ver, ¿por dónde nos quiere llevar el Espíritu? ¿Qué pasos podemos dar en nuestra comunidad? Por eso es tan importante, como lo vamos a ver ahora, los organismos de participación, ¿no? Que están en el derecho canónico y que se tienen que implementar, ¿no? Cada parroquia tiene que tener un consejo pastoral parroquial, donde se pueda discernir, ¿no? Hacia dónde va la marcha de la parroquia, ¿no? Los horarios de misa, los tiempos fuertes como la Semana Santa, las fiestas patronales, los grupos, de repente alguna propuesta de misión. Bueno, es importante que durante el año haya unos cuatro o cinco reuniones del Consejo Pastoral, ¿no? Que decidan y que esté bien representado, ¿no? Que los catequistas, cáritas, misioneros, pastoral de la salud, bueno, que todos de alguna manera estemos integrados, ¿no? Y incluso hasta se recomienda que por ahí venga alguien que no es tan de participar en grupos, por ahí que venga que participa de los domingos en la misa, entonces por ahí esa mirada de afuera nos puede ayudar un poco mejor, o alguien incluso que es del barrio, que no participa tan activamente, pero nos puede enriquecer, ¿no? Para plantear mejor la misión en el área parroquial, en el ámbito parroquial, ¿no? Bueno, por eso la sinodalidad es para la misión, ¿no? Es para la evangelización.
Las decisiones que tomamos deben ser fruto de la obediencia a la voluntad de Dios, con procedimientos claros, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Por eso está bueno cuando uno lleva adelante una reunión que es un orden del día, no podemos hablar y que esté socializado, por eso es bueno, bueno, vamos a hablar de estos temas. Bueno, vamos a tener 1 hora y media de reunión, entonces que esté pautado, que esté esas reuniones que se hacen de 3 horas, que no se sabe de qué hablar. Entonces, qué importante es, también, esto es parte también de la sinodalidad, el proceso por el cual tomamos decisiones. Hablan siempre los mismos, ocupan más la palabra que otros. ¿Cómo vamos a hacer para que la participación esté mejor repartida, ¿no? La transparencia también en la toma de decisiones, porque por ahí hablamos algo y después por ahí lo decide el cura con sus dos más amigos, ¿no? Entonces, de repente, bueno, a ver cómo podemos hacer para que haya más transparencia a la hora de las decisiones, ¿no? Por eso está bueno un libro de actas donde se escriba lo que se llegó, lo que se decidió, después se comunique a la comunidad, ¿no? Esto es muy importante porque ayuda como, y al cura le alivia mucho. Para nosotros es un gran alivio contar con otros laicos maduros y responsables que ayudan a repartir la carga de la conducción pastoral, ¿no? Y promover la corresponsabilidad, que todos nos sintamos corresponsables, ¿no? La autoridad pastoral tiene el deber de considerar los resultados del discernimiento y si se aparta de ellos, justificar su decisión con razones válidas, ¿no? Porque a veces por ahí puede ser que no todo lo que se decidió ahí simplemente, o por ahí el padre va a dar algo nuevo, o alguna cosa que no fue conforme al discernimiento, bueno, porque a veces el sacerdote puede ser que maneje más información que la que manejan todas, y a veces no la puede socializar, ¿no? Yo información que como obispo no puedo socializar con todos a la hora de tomar una decisión. Entonces escucho y después tomo una decisión. Pero bueno, por ahí sí decir, bueno, esto cambio de acuerdo a lo que se discernió porque, bueno, justifico mi decisión por estas razones válidas, ¿no? Bueno, cuanto más transparente sea este proceso, mejor, ¿no? Porque da más confianza también, da más ganas de participar. Si uno va a las reuniones y después ve que lo que se habla no se ejecuta nada, o queda en el aire, o queda siempre entonces como que uno pierde las ganas y ya dice, no, ¿para qué voy a ir si después... Entonces, qué importante es esto, ¿no? Ejercitarnos en el ejercicio, en lo sinodal, ¿no? Bien, la toma de decisiones en la iglesia debe hacerse en espíritu evangélico, ¿no? E ir acompañada de una rendición de cuentas, evaluación y transparencia en todos los ámbitos. Esto es muy importante, ¿no? Y de hecho, nos piden desde Roma, ¿no? En la Comisión para el Sínodo, ahora estamos en la fase de implementación, ahora estamos implementando en las diócesis este documento. Bueno, después va a haber un momento donde vamos a evaluar cómo anduvo esa implementación. Y nosotros como obispos tenemos que rendir cuentas. Bueno, a ver, el sínodo se aplicó en nuestra diócesis, en las parroquias, se adhirieron, están en clave sinodal o todavía estamos con una monarquía del siglo XVI, no se hace lo que el padre diga. Y así es más cómodo a veces, ¿no? Pero no está hablando de esta iglesia corresponsable, participativa, ¿no? Y esto de alguna manera termina repercutiendo en la misión, ¿no? Se enfría la misión, ¿no? Porque el participar entre varios ayuda a buscar nuevos caminos, nuevos métodos, y a darnos ánimo unos a otros, ¿no? Bueno, y rendición de cuentas, ¿no? Esto lo van a hablar bastante. El tema de la rendición de cuentas lo pide, tanto a nivel económico, por eso además de un consejo pastoral, cada parroquia tiene que tener un consejo económico, ¿no? Donde también se vean los gastos, las entradas, las salidas, se vea todo con claridad, ¿no? Y después se publique también, ¿no? Y con la mayor transparencia posible, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y evaluar cada tanto, ¿no? Bueno, a ver, nos propusimos estos objetivos para el año. ¿Cómo nos fue? Bueno, terminaron las patronales. Bueno, hagamos una reunión de evaluación, ¿no? De paso compartimos, celebramos lo lindo que nos fue, pero poder evaluar, bueno, cómo anduvo la ornamentación, cómo anduvo la procesión, cómo anduvo lo que nos habíamos propuesto, la novena, las celebraciones de la misa, tener el hábito de que planificar una actividad,
realizarla y después evaluarla, y yo le agregaría celebrarla, celebrar también las cosas que vamos haciendo, porque no somos una empresa, ¿no? Somos la iglesia que también va celebrando, ¿no? La alegría de estar juntos, de ser una iglesia de comunión, de sabernos familia, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Esos momentos gratuitos, ¿no? No es una empresa que... Pero también tenemos que copiar algunas cosas de las empresas en cuanto a lo organizacional, ¿no? En cuanto a lo organizativo, porque nos ayuda como a ser un poco más eficientes. Si bien la eficiencia nuestra habla más de una fecundidad, porque es sembrar el Evangelio, no es 2 más 2 es 4, pero sí tenemos que algunas cosas ayornarnos, actualizarnos un poquito más y tener cosas un poquito más para justamente efectivizar los recursos, ¿no? Y que la gente no aburrir a la gente que dice, bueno, no, son reuniones de 3 horas, no se sabe de qué va a hablar, no se entiende que, o hay una persona que agarra y se pone a hablar media hora y no la para nadie. Entonces, bueno, tenemos que ser eficientes en eso. Bueno, alguien que modere la reunión, alguien que lleve el orden del día. Por eso estos procesos decisionales con procedimientos claros, ¿no? Alguien que mire un poquito el procedimiento, ¿no? Que estamos tomando. De este modo, la transparencia fortalece la confianza y la credibilidad, sobre todo en el cuidado de menores y personas vulnerables, ¿no? Eh, es muy importante, esto lo pide el sínodo, ¿no? Que haya una política clara y contundente del cuidado, ¿no? Que nuestros ambientes sean ambientes cuidados, ¿no? Y seguros para nuestros menores y personas vulnerables, ¿no? Estas prácticas ayudan a superar el clericalismo. Si el cura es la autoridad máxima y con un grito ordena todo, bueno, ese es un caldo de cultivo para todo tipo de abusos. Y recordemos que el abuso de autoridad, el maltrato, es una forma de abuso. Puede ser que no sea un delito, como el abuso sexual, pero es una forma de abuso, ¿no? Entonces, también cómo ejercemos el poder, cómo ejercemos la autoridad, es muy importante. Entonces, por decir, ahora estamos con estos talleres en las parroquias, ¿no? Donde hablamos de estos temas y donde realmente, bueno, hay una comisión en nuestra diócesis, como sucede en muchas diócesis, para que uno pueda recepcionar sospechas o denuncias, bueno, de todo tipo de abusos, ¿no? Para que justamente sea más transparente y más seguro nuestros espacios, ¿no? Este, y por todo también, de alguna manera, reparando todo el daño que hemos hecho en la historia, ¿no? Como iglesia, ¿no? A tanta gente que hemos lastimado con nuestros abusos en el ámbito eclesial, ¿no? Las rendiciones de cuentas en lo económico y en pastoral deben ser habituales, especialmente por parte de quienes tienen autoridad, pide el documento, ¿no? Entonces, es algo habitual, que uno, si de repente se juntó tanto, bueno, lo publicamos, lo contamos, ¿no? Lo mostramos. Y en lo pastoral también, bueno, nos propusimos esto, lo hicimos. Bueno, por ejemplo, fuimos a la misión zonal. Bueno, de la parroquia participaron tantos, por ahí hasta un momentito en la misa que alguien lo pueda hacer compartir, cómo fue la experiencia, ¿no? Para que el resto de la gente también vea, ah, bueno, se hizo esto, ¿no? Como un momento donde se cuente, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Eso me parece que está lindo, ¿no? Porque ayuda a que nos sintamos más familia, ¿no? Más familia de Dios. Bien, este, se proponen evaluaciones periódicas que ayuden a mejorar, aprender y escuchar al Espíritu. Las iglesias locales deben crear formas eficaces de evaluación y participación del pueblo de Dios, ¿no? Estos informes anuales, económicos y misioneros deben respaldarse con auditorías y ser emitidos con datos accesibles. Todo esto no es burocracia, sino una herramienta educativa para cambiar la cultura y visibilizar lo bueno que ya se hace, ¿no? Había por ahí una cultura un poquito sí, de no mostrar o de confiar, bueno, el padre sabrá lo que hará con la plata, pero siempre es bueno que hayan varios, que se sepa a dónde se destina, qué se está haciendo, en lo económico también en lo misionero, bueno, qué se está haciendo pastoralmente, qué está haciendo la parroquia,
qué grupos tiene, cómo se reúnen. Bueno, antes lo hacíamos con las carteleras, ahora con las publicaciones. Bueno, pero es importante comunicar, mostrar, que es una manera de rendir cuentas también, en el buen sentido, de decir, bueno, la iglesia, mucha gente confía en nosotros, ¿no? Entonces, poder mostrar y que la gente también cuando se muestra también dan más ganas de participar, ¿no? Bueno, organismos de participación, recién los dijimos, los nombramos, están los sínodos diocesanos, que los diócesis realizan sínodos cada tanto, los consejos pastorales parroquiales y diocesanos, ¿no? Nosotros hace poquito hemos constituido el diocesano, y el Consejo Económico Diocesano y también parroquial, ¿no? Son fundamentales para la vida sinodal de la Iglesia, ¿no? No es un capricho de un obispo, de un papa, sino que ya en el Código de Derecho Canónico de 1983 esto ya figura, ¿no? Cada parroquia tiene que constituir un consejo pastoral presidido por el párroco y un consejo de asuntos económicos para gestionar los bienes, la administración de los bienes, ¿no? También es importante cómo nos vinculamos con lo económico, ¿sí? Cómo tratamos lo que es de todos. Bueno, qué es lo personal, qué es lo propio del cura y qué es lo de todos, ¿no? No, esto es un bien de la parroquia, no se lo puede llevar el sacerdote, ¿no? O el auto, ¿no? Bueno, no puedo prestar el auto a que lo maneje cualquiera, no, si es del obispado. Si es tuyo, si está a nombre tuyo, sí. Entonces, el sínodo ayudó a poner sobre la mesa todos estos temas que son un poquito vidriosos, pero que son importantes, ¿no? Porque hablan de la transparencia, de la administración, de cómo administramos lo que es de otros, ¿no? Los edificios, los cuidamos, los mantenemos, los templos, ¿no? Y eso es tarea de todo, porque el cura pasa, no es la casa, no es el propio espacio del cura, ¿no? Es alguien, entonces el que venga después pueda encontrar un lugar digno para vivir, ¿no? Y un lugar para celebrar la liturgia, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son importantes, ¿no? Este, es urgente reforzar, va a decir el documento, su obligatoriedad y garantizar su funcionamiento efectivo, promoviendo metodologías sinodales en su labor. Debe fomentarse una mayor representatividad en estos organismos, ¿no? Que no sean solamente el grupito de amigos ¿no? Que por ahí ¿cómo se dice? Le adornen los oídos al cura, diciendo, no, todo está bien, no, gente que piense, que sea responsable, y dice, asegurando que tiene que haber jóvenes, mujeres, pobres también. Alguno de Cáritas lo sentaríamos en nuestro consejo pastoral. Hay gente que llamamos asistida de Cáritas en nuestros consejos pastorales, ¿no? Laicos comprometidos con la misión en la sociedad, bueno, que por ahí no sean, que por ahí sean de misa, de domingo, pero que por ahí no integren un grupo, pero de repente tienen un compromiso muy fuerte en la sociedad, ¿no? Entonces, integrar a estas personas que también le van a dar mucha riqueza al consejo pastoral, ¿no? Se recomienda la celebración periódica de asambleas eclesiales abiertas al diálogo con otras iglesias y comunidades religiosas, promoviendo así una mayor apertura y colaboración, ¿no? El sínodo diocesano y la asamblea parroquial deben fortalecerse como espacios de consulta y evaluación de la vida pastoral, ¿no? Que haya asambleas parroquiales, que se convoque a toda la gente a una jornada de asamblea parroquial, ¿no? Es muy importante, ¿no? Incluyendo temas como la aplicación del plan pastoral, la transparencia económica, la protección de menores, la misión, ¿no? Uno podría convocar y decir, bueno, ¿cómo hacer para que nuestra parroquia sea más misionera? ¿En qué lugares todavía no tiene impacto la parroquia y toda la gente ni se arrima porque por ahí pasando las 10 cuadras ya, bueno, ¿cómo hacer presente la iglesia en estos barrios que están más periféricos, ¿no? Y poniendo una ermita o en una casa, bueno, todo eso tiene que ir ayudando al pastor, porque el pastor no puede ver todo eso, esto es los laicos, ¿no? Y un equipo, un consejo que pueda mirar, ¿no? La misión con esta mirada pastoral, ¿no? La comunidad y la parroquia, ¿no? Bueno, para ello se propone establecer una periodicidad regular para estos encuentros, agendar estos encuentros. Lo que no agendamos, no calendarizamos, se pierde, ¿no? Entonces, bueno, al menos para las principales fiestas, la Navidad, la Pascua, las patronales.
después alguna también para planificar el año, qué actividades vamos a tener, a qué actividades diocesanas vamos a participar. Este, a veces por ahí puede suceder que la información de la diócesis no llega a todo el ámbito parroquial, entonces cómo mejorar los ámbitos de comunicación, ¿no? Porque por ahí los avisos, no puede ir todo en un aviso parroquial porque son eternos a veces y ya la gente quiere, entonces, ¿cómo podemos mejorar para que la gente esté al tanto, para que participe? Algunas cosas por ahí uno no va a participar de todo, pero algunas actividades que sí son importantes va a participar, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir discerniendo en el Consejo Pastoral porque es de gran ayuda para el sacerdote, como es la mano derecha, digamos. La verdad que las parroquias con consejos pastorales activos se nota como que tienen una vida muy fuerte, ¿no? Y ayudan mucho al discernimiento. Bien, hasta ahí el documentito que después lo pueden leer por su cuenta, que la verdad que no tiene desperdicio y es muy profético, ¿no? Te plantea y pone cosas sobre la mesa que por ahí todavía en algunos lugares estamos a años luz. Pero bueno, no es para que nos deprimamos, no es para que empecemos a criticar, no. Es bueno tener un horizonte. Decir, bueno, esto es lo que el Espíritu sopló a la iglesia en este tiempo. Bueno, vamos caminando hacia eso. Algunas cosas ya las hacemos, las celebramos, las agradecemos y bueno, todavía nos queda mucho por caminar, bienvenido sea, porque eso nos pone en camino, ¿no? No nos hace como acomodarnos y decir, tenemos todo el día, no, tenemos que seguir trabajando. Bueno, hay un tema que aparece en el tema de cómo dialogamos, y Francisco lo encargó de una manera me parece muy clara. Hay un librito de él que escribió al tiempo de la pandemia, son reflexiones post pandemia, soñemos juntos, que me parece que está lindo, ¿no? Si bien no está en ningún documento esto así tal cual, sí está tomado varias de estas cosas en el querida Amazonía. Él va a tomar algunas de estas cosas, pero me parecía lindo ver cómo hacemos en la iglesia cuando hay divergencias de opiniones, de contraposiciones, nuestras reuniones habituales, ¿no? Que a veces no pensamos todo lo mismo, ¿no? En una pastoral diocesana, en una pastoral parroquial, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que dice Francisco, que escribió en este librito, entre varios temas, habló de este tema, ¿no? Dice, el reto principal no es evitar la polarización, sino abordar el conflicto y los desacuerdos con el fin de no caer en la polarización, ¿no? Esto significa resolver la división dejando espacio a una nueva manera de pensar que pueda trascender la división. De este modo, las divisiones no generan polarizaciones estériles, sino que dan frutos nuevos y valiosos. Esta es una tarea fundamental para nuestro tiempo de crisis. Ante los enormes retos que debemos abordar en varios frentes a la vez, hace falta practicar el arte del diálogo cívico que sintetiza diferentes puntos de vista en un plano superior. Este tipo de política es mucho más que hacer campaña y debatir cuando el objetivo es persuadir y derrotar, ¿no? A veces buscamos que se imponga nuestra idea, ¿no? Ganarle al otro. Pensemos en el mundo de la política, cuántas veces pasa esto, ¿no? Pero en verdad dice que se parece mucho más a un acto de caridad donde buscamos juntos soluciones para el beneficio de todos. Para esta misión necesitamos la humildad necesaria para abandonar lo que ahora vemos como equivocado y el coraje para incorporar otros puntos de vista que tienen elementos de verdad. La tarea de sufrir o padecer el desacuerdo y transformarlo en eslabón de un nuevo proceso es una misión valiosa para todos. Uno de los efectos del conflicto es ver como contradicciones lo que en realidad son contraposiciones, como me gusta llamarlas, dice Francisco. En una contraposición hay dos polos en tensión que tiran cada uno por su lado, horizonte y límite, por ejemplo. Lo local y lo global, ¿no? Podríamos llamar lo parroquial y lo diocesano, ¿no? El todo y la parte. Son contraposiciones naturales, porque siendo contrarias interactúan en una tensión fecunda y creativa, ¿no? Entonces hay cosas que a veces
generan esa tensión en nuestras comunidades. Bueno, a ver, ¿qué le damos más hincapié? A los poquitos a los que estamos en el grupo, a los agentes pastorales, o nos abrimos a la misión y buscamos a los que no vienen. Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque las dos cosas son importantes. Cuidar a los que ya tenemos, a los que vienen, y darle formación, acompañarlos, pero también tenemos que mirar por los que no vienen. Entonces, como también las miradas distintas nos ayudan a reconocer lo importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Considerar las contraposiciones como contradicciones es fruto de un pensamiento mediocre que nos aleja de la realidad. El mal espíritu, el espíritu del conflicto que socava el diálogo y la fraternidad, busca transformar siempre la contraposición en contradicción, exigiendo una elección. Bueno, ¿de qué lado estás? ¿Vos a quién seguís? ¿De qué partido te pones? No. Y de este modo reduce la realidad a simples binarios, o blanco o negro. Así actúan las ideologías y los políticos sin escrúpulos. Es así como al toparnos con una contradicción que no nos permite avanzar hacia la solución real, sabemos que estamos ante un esquema mental reduccionista y parcial que hay que superar, ¿no? Hay que superar la polarización, ¿no? Tenemos que salir del River Boca que estamos siempre entrampados, ¿no? Caemos siempre en la misma trampa, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? El mal espíritu también puede negar la atención. A veces puede pasar que el mal espíritu, en vez de acentuar lo que nos divide, diga, no, está todo bien, no hay problema, da lo mismo. Entonces, niega la atención de los dos polos en contraposición. Entonces, opta por una especie de convivencia estática. Este es el peligro del relativismo o el del falso irenismo. La actitud de paz a cualquier costo, donde el objetivo es evitar por completo el conflicto. En este caso no hay una solución, porque la tensión que existe va a estar, pero se niega y se abandona. Entonces, esto también es negarse a aceptar la realidad. La tensión está, ¿no? El conflicto tiene que existir, porque es natural que exista, que haya contraposición. El tema es no transformar una contraposición en una contradicción. Y aceptar que va a haber y que no se puede resolver todo en un momento, ¿no? Hay veces que hay que dar tiempo, hay que ser paciente, darle tiempo al otro, a uno mismo, para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces hay dos tentaciones: embanderarnos con un lado u otro, exacerbando el conflicto, echando más nafta al fuego, o por el otro, no, está todo bien, no, listo, da lo mismo, no, listo, hacemos lo que vos decís. Porque a veces pasa eso, ¿no? Negamos la atención, nos lavamos las manos, pero a veces después queda ese comentario ácido cuando termina la reunión. ¿Viste que al final hicieron lo que quiso fulano? Y bueno, pero si vos dijiste que cada lo mismo, entonces tanto no te daba lo mismo. Entonces, ¿cómo a veces también las tensiones van a seguir, pero en un nivel subterráneo? Entonces, ¿cómo hacer para ponerlas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, cómo nos bancamos también las tensiones? ¿Cómo padecemos, así como Cristo padeció el mal y no se lo sacó de encima, lo cargó? Bueno, también nosotros tenemos que tener esa madurez y no para decir, ah, vos opinaste otra cosa en la reunión, no te hablo más, yo pensaba que era de las mías o de los míos. No, eso es, digamos, caer en una inmadurez, digamos, tiene que haber conflicto, es normal. La tarea del reconciliador, porque en algún momento se tiene que superar el conflicto, es sufrir, es padecer el conflicto, mediante el discernimiento. Entonces hay que discernir. Mirar más allá de las razones aparentes del desacuerdo, abriendo a los implicados, ayudando a los que están implicados a la posibilidad de una nueva síntesis que no anule a ninguno de los polos, sino que conserve lo bueno y válido en los dos, asumiéndolos en una nueva perspectiva, ¿no? Esto es un arte, es todo un arte llegar digamos, a una resolución superadora, ¿no? A superar el conflicto en algo nuevo, ¿no? Este avance se logra con el diálogo, cuando las personas confían en que el otro busca el bien, no es que me quiere atacar a mí. Por ahí está convencida de esto, a veces nos abroquelamos como si estuviéramos discutiendo y a veces no es tan importante. No, siempre fueron las flores amarillas y tienen que ser las flores amarillas.
pero pará, también las rosas, digamos, o sea, a veces por ahí hacemos un mundo de algo muy pequeño que muchas veces es opinable, o que al menos puede ser mirado desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso requiere humildad para corregir mis propios puntos de vista, este, para no acentuar tanto las divisiones, ¿no? Y buscar juntos el bien, dispuestos a aprender uno de otro en un intercambio mutuo de dones, ¿no? Escucharnos, ¿no? Escuchar por qué el otro tiene esta postura, a ver qué está defendiendo. Fíjense en todo lo que fue el debate del aborto en nuestro país, pasaba esto, ¿no? Había una contradicción, o pañuelo verde o pañuelo celeste. Y entramos en una encerrona muy difícil, porque el pañuelo verde defendía algo bueno, que era la libertad de la mujer, defendía también frente al machismo, frente a la violencia, había una maraña de derechos que se estaban reivindicando, faltó diálogo, faltó poner sobre la mesa muchas cosas, ¿no? Y lo tomamos como un riverboat, que de repente, si hubiéramos sabido escuchar mejor y se hubiera producido, lo que pasa es que nos apuraron para llegar a una definición, ¿no? Eh, pero eso es lo que nos falta muchas veces, caminar juntos en un amplio debate, ¿no? Y eso no se puede resolver de manera instantánea, hace falta un proceso, un caminar juntos, donde van cayendo los prejuicios, van cayendo porque eh, digamos, muchas veces hay prejuicio acerca del otro, ¿no? Y por ahí el otro por ahí está diciendo lo mismo que yo, pero con otras palabras, ¿no? O con otros acentos. Y de repente cuando uno baja las defensas, baja la guardia y se deja interpelar por el otro, entonces se crea un clima de confianza, ¿no? Y dice, en esos momentos, cuando hay intercambio mutuo de dones, diálogo, la solución al problema surge en forma imprevista e inesperada, como resultado de una nueva y mayor creatividad, como de afuera, va a decir Francisco. Dice, a esto yo lo llamo desborde, porque sobrepasa los límites que confinaban nuestro pensamiento y hace surgir como de una fuente desbordante las respuestas que en la anterior contraposición no nos dejaba ver, ¿no? Hay un toque de gracia también en esto, hay un momento de intervención divina que permite que por ahí podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Reconocemos este proceso como un don de Dios, porque es la misma acción del Espíritu que describen las Escrituras y se evidencia en la historia, ¿no? La historia de la Iglesia pasó muchas veces en estos 21 siglos, parecía posturas irreconciliables y se pudo llegar, ¿no? A soluciones superadoras, ¿no? A esta experiencia del desborde que parece como que viene de afuera, cuando uno sale un poquito eh, de ese lugar donde ya se abroqueló como si fuera una trinchera, ¿no? Y no se animó a salir al campo de batalla del otro y a mirar cómo desde la perspectiva del otro y no mirarlo solamente desde mi perspectiva, ¿no? Mi preocupación como papa, dice Francisco, ha sido promover este tipo de desbordes dentro de la Iglesia, revivando la antigua práctica de la sinodalidad. Mi deseo fue dar vida a este antiquísimo proceso, no solo por el bien de la Iglesia, sino como un servicio a la humanidad a menudo trabada en desacuerdos paralizantes, ¿no? La palabra proviene del griego sin jodos, que significa caminar juntos, y ese es su objetivo. No se trata tanto de forjar un acuerdo, sino de reconocer, valorar y reconciliar las diferencias en un plano superior donde cada uno pueda mantener lo mejor de sí mismo. En la dinámica de un sínodo, las diferencias se expresan y se pulen hasta alcanzar una armonía que no necesita cancelar los bemoles de las diferencias. Esto es lo que sucede en la música. Con las 7 notas musicales, con sus altos y bajos, se crea una sinfonía mayor, capaz de articular las particularidades de cada una. Ahí reside su belleza. La armonía que resulta puede ser compleja, rica e inesperada. En la Iglesia, el Espíritu Santo es el que provoca esta armonía. El Papa va a citar mucho a San Basilio en un tratado sobre el Espíritu Santo, donde dice que el Espíritu Santo es la misma armonía, es en sí mismo armonía, ¿no?
como el padre y el hijo, siendo tan distintos, el padre no es el hijo no es el padre, sin embargo, es el que provoca la unidad en la diversidad, ¿no? En la Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, ¿no? El Espíritu Santo es armonía. Entonces, está bueno invocarlo al Espíritu Santo cuando nos damos cuenta que hay cosas que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Que nos cuesta. Bueno, es un camino penitencial muchas veces, ¿no? Pero donde también se aprende mucho. Y de humildad, ¿no? De escucha, de reconocer también nuestros. A veces no queremos reconocer nuestros propios límites, ¿no? Porque uno dice, no, si yo cedo en esto, después van a decir que soy muy flojo, muy. No, y a veces es un acto de humildad, decir, bueno, no es tan importante esto, en esto puedo ceder, ¿no? Este, la experiencia sinodal nos permite caminar juntos, no solo a pesar de nuestras diferencias, sino buscando la verdad y asumiendo la riqueza de las polaridades en pugna. Se han dado muchos avances en concilios y asambleas a lo largo de la historia de la Iglesia, pero lo más importante es esa armonía que nos permite avanzar juntos por el mismo camino, incluso con todos nuestros matices y diferencias, ¿no? Es lindo también decir, bueno, pensamos distinto, pero somos hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan uno de los cuatro principios que Francisco planteaba en la Evangelii Gaudium? La unidad es superior al conflicto. Hay algo mucho más hondo que nos une, ¿no? Que al menos en una discusión puede ser, bueno, la búsqueda de la verdad. Los dos estamos buscando la verdad, ¿no? Pero bueno, acentuar eso, ¿no? Este enfoque sinodal, sigue diciendo Francisco, es algo que nuestro mundo hoy necesita urgentemente. En vez de perseguir la confrontación, declarando la guerra, buscando un bando vencer al otro, hacen falta procesos, ¿no? Que permitan que las diferencias se expresen, se escuchen y maduren, para así poder caminar juntos sin necesidad de aniquilar a nadie. Es una tarea difícil, implica paciencia y compromiso, sobre todo con el otro. La paz duradera consiste en crear y mantener procesos de escucha mutua. Construimos un pueblo no con armas de guerra, sino en la tensión fructífera de caminar juntos. Bueno, pensemos en las guerras, pensemos en los grupos humanos, ¿no? ¿Cómo cambiaría cuando si se plantearan las diferencias de esta manera, ¿no? En esta tarea los mediadores son importantes. A veces cuando no hay acuerdo es importante poder buscar un mediador, ¿no? Que ayude a que dialoguemos mejor, ¿no? En los matrimonios a veces pasa mucho esto, que por ahí está, el diálogo está frenado, está como enquistado ahí como una rueda que está empantanada y de repente hace falta por ahí un tercero que no tome parte por ninguno, que escuche a los dos y que ayude como a que se salga de ese empantanamiento, ¿no? Que a veces provocan estas discusiones, ¿no? Hacer acuerdos que eviten la ruptura. A veces hay que hacer un acuerdo, decir, bueno, vamos a acordar esto, ¿no? Y permitan que todas las partes sigan caminando juntas, es un papel clave de la ley y la política, ¿no? La mediación es una ciencia, pero también un ejercicio de sabiduría humana. En la ley y la política, el mediador juega, de alguna manera, un rol análogo al del Espíritu Santo en el sínodo. Mantiene las diferencias hasta que se abran nuevos horizontes, ¿no? El Espíritu Santo como un mediador recibe las dos opciones, las dos opiniones, y va tratando de que vaya a poquito entrando en diálogo, ¿no? Para lograr una tercera, una síntesis, ¿no? Algo nuevo, fruto del encuentro de estas dos eh, puntos de vista, ¿no? Hemos tenido tres sínodos durante mi pontificado, dice Francisco, sobre la familia, sobre los jóvenes y sobre la Amazonía. En la familia y en la Amazonía tuvo muchos temas difíciles que abordar Francisco, ¿no? Eh, en la Amazonía proponía, por ejemplo, diaconisas mujeres, ¿no? En la familia estaba la cuestión de la comunión de los divorciados, ¿no? Como temas que son difíciles, ríspidos, que llevan tiempo, hay tradiciones distintas, ¿no? Posturas fuertes para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, Francisco tenía que muchas veces hacer de armonizador, ¿no?
Pero lo importante es escuchar, ¿no? Esto de ponerse a la escucha de todo el pueblo de Dios. Una iglesia que enseña debe ser en primer lugar una iglesia que escucha. Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Este es un adagio latino muy antiguo, ¿no? Lo que de alguna manera nos concierne a todos, bueno, todos tienen que tener algún tipo de participación, ¿no? Este, si le subimos la cuota a los socios, bueno, es algo que los socios al menos los tenemos que escuchar, por más que les decida la comisión directiva, pero tenemos que escuchar a los socios si de repente le pegamos un salto en la cuota, por poner un ejemplo de un club, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Al hablar de sinodalidad me parece importante tener cuidado de no confundir doctrina y tradición con las normas y prácticas eclesiales. Lo que se pone en discusión en los encuentros sinodales no son las verdades tradicionales de la doctrina católica. Al sínodo le interesa principalmente preguntarse cómo vivir y aplicar las enseñanzas en los contextos cambiantes de nuestro tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo de un ejemplo que me ponían con el luto. Por ejemplo, en Occidente, cuando uno está de luto, usa el negro, el color negro. En Oriente dicen que usan el blanco, ¿no? Cuando una persona oriental perdió un ser querido, no sé, se pone un brazalete blanco. Pero lo importante no es el color, si negro o blanco, lo importante es que los dos están manifestando un luto, un sentimiento de pésame, de pérdida, ante una pérdida, de dolor ante una pérdida, ¿no? Pero a veces nos quedamos con no, tiene que ser blanco, no tiene que ser negro, no blanco, no negro, y ir a lo que está de fondo, ¿no? ¿Se acuerdan que todo se relaciona con todo, ¿no? Vamos empezando haciendo conexiones con lo que fuimos viendo anteriormente, ¿no? Francisco hablaba de que hay una jerarquía de verdades y una jerarquía de normas morales, ¿no? En la iglesia. Entonces, primero está el querigma, Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Bueno, no marearnos en cosas que son secundarias y de repente las traemos como si fueran prioritarias, ¿no? A veces son tradiciones que no tienen que ver con romper una norma y de repente se pueden ayornar o se pueden, ese mismo, lo que quería manifestar de alguna manera eh, ese signo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, las campanillas en la misa, cuando el sacerdote eleva el Santísimo. Bueno, se usaban para indicar, cuando la misa era en latín, no sabían cuál era el momento de la consagración, porque muchos no sabían latín, pero cuando elevaban el Santísimo, bueno, ahí al tocar la campanilla decían, aquí está ya Jesús transfigurado, ya está su cuerpo y su sangre, ¿no? Entonces, bueno, ahí se usa como para ilustrar este momento de importancia, ¿no? Pero no sería el sentido de indicar que ahí, porque ya al escuchar en castellano, en nuestra propia lengua, ya estamos entendiendo que ahí se está efectuando la consagración, ¿no? Entonces, cómo también resignificar, ¿no? Las cosas que por ahí en otro tiempo, para el mundo de hoy, ¿no? Para hoy, cómo seguir con las categorías simbólicas actuales transmitiendo el Evangelio. Bien, lo que caracteriza el camino sinodal es el papel del Espíritu Santo. Escuchamos, discutimos en grupos, pero sobre todo prestamos atención a lo que el Espíritu tiene que decirnos, ¿no? Esto es lo importante, no es lo que yo quiero, mi capricho, no es mi posición que sea la que más voto tenga, no. A ver, abrámonos al Espíritu. El Espíritu nos está hablando a través de esta persona, de esta otra, ¿no? Para eso les pido, dice Francisco, a todos que hablen con franqueza y que escuchen también con atención a los otros, porque allí también habla el Espíritu. Abiertos a cambios y nuevas posibilidades, el sínodo siempre es para todos una experiencia de conversión, ¿no? De nuevo aparece la palabrita, ¿no? Es un tema espiritual, en definitiva, el dialogar, ¿no? Es aprender a mirar con otra mirada, ¿no? La realidad, a creer que yo no tengo la posta de todo, ¿no? Y que yo también me puedo equivocar en mis acentuaciones, ¿no? Entonces, tener esa humildad para reconocer que por ahí fui un poquito exagerado en mis modos, ¿no? O por ahí no era, yo hacía tanto hincapié en una cosa y no era tan importante, ¿no?
Entonces, una de las nuevas modalidades introducidas va precisamente en ese sentido, que es lo que decíamos recién, la conversación en el espíritu, brindar periodos de silencio entre las intervenciones para que los participantes perciban mejor las mociones del espíritu. Y podríamos trasladar esto a periodos de silencio, por ahí a veces puede ser frente a una discusión, frente a un tema, por ahí tenemos que dejar que decante un poquito, por ahí no podemos decidirlo ahora, que estamos todos muy en caliente, y bueno, vamos a, como se llama en el Congreso, un cuarto intermedio, vamos a un cuarto intermedio, ¿no? Como a serenar un poquito los ánimos, ¿no? Y nunca es bueno discutir cuando estamos apasionados, cuando estamos siendo víctimas de alguna pasión, ¿no? De la ira, del ensimismamiento, del enojo, del rencor, ¿no? Entonces, también percibir en uno cómo estoy para dialogar. ¿Estoy abierto al otro, el otro me dejo enriquecer por el otro? ¿O yo le estoy prejuzgando porque ya viene vestido o dice que es de tal? Entonces ya sé lo que me va a decir. Si este votó a fulano, ya sabemos con quién se va a venir. Entonces ya no nos escuchamos, ¿no? Por poner un ejemplo, pongamos cualquier programa de política a la noche y no hay discusión de ideas ni de debates de ideas, de ideas superadoras, de políticas a largo plazo. No, siempre es denigrar al otro. Es vos qué vas a decir si estuviste con fulano, vos y, o sea, vos que sos de tal partido, entonces no hay debate de ideas, hay argumentos, lo que se dice en lógica, ad hominem. Eh, de alguna manera se ataca al mensajero y no al mensaje. No se habla del mensaje, sino que se lo interpela al mensajero. Bueno, acá después lo pueden leer, ¿no? El capítulo 8 del Amoris Laetitia, este fue un capítulo muy controversial. El Amoris Laetitia es la exhortación después del sínodo sobre la familia, donde el Papa Francisco en este capítulo habla de cómo acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y da algunas notas muy importantes a la hora de ver cómo acompañar divorciados vueltos a casar, familias ensambladas, ¿no? Y él habla de una gradualidad en la pastoral, de discernir. No podemos ir con el peso de la ley a cada caso. Tenemos que descubrir que hay circunstancias atenuantes, ¿no? Y hacer un discernimiento pastoral, movidos por la misericordia. Francisco va a hablar de una lógica de la misericordia pastoral, ¿no? Eh, él dice que no pueden abarcar todas las leyes, no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Las situaciones particulares se tienen que abordar de manera particular. Esto lo dejo para que lo puedan leer después, les explico un poquito sobre este tema, ¿no? Antes se llamaba concubinato, situaciones de pecado, ahora se llama situaciones irregulares, ¿no? Se fue atenuando también el modo de conceptualizar estas situaciones, ¿no? Bueno, el Papa, volviendo al Evangelii Gaudium, esto que se acuerdan que decíamos de la reforma y la conversión permanente, ¿no? Que es importante, ¿no? A la hora de plantearnos cómo ejercemos el liderazgo en la iglesia, cada uno desde su propia autoridad como catequista, como agente pastoral, como profesor, profesora, bueno, en su casa. Bueno, qué importante es, a modo de examen interior, hacernos un examen de conciencia de cómo estamos viviendo, ¿no? Este, la autoridad, ¿no? Cómo ejercemos el poder, ¿no? Este, y acá habla de esta reforma justamente para que la iglesia no pierda su dinamismo evangelizador, ¿no? Igualmente, hay estructuras eclesiales que puedan llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Bien. Y dice, en orden a que este impulso misionero, ¿se acuerdan de todo el impulso misionero que Francisco da en Evangelii Gaudium? Quiere que todo esté tomado por una impronta misionera, la iglesia que sea mirada desde esta impronta misionera.
dice, invito a que cada iglesia particular, cada diócesis, entre en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Qué importante es tener el coraje de mirarnos de frente y decir, bueno, discernamos, ¿qué necesita nuestra diócesis purificarse? ¿Qué cosa ya no va más? ¿Qué cosa no es evangélica? En la diócesis, en la parroquia, en nuestro grupo de catequistas, no sé. ¿Qué tenemos que reformar? Justamente para ser más creíbles, también lo que decíamos antes, ¿no? La cultura de la transparencia, de la cultura del cuidado, este, incluso él habla de una conversión del papado, que ya lo había planteado Juan Pablo II en la Unum Sint, que es una encíclica sobre el diálogo ecuménico, eh, y va a decir que también el ejercicio del primado de Pedro ante el diálogo, por ejemplo, con los ortodoxos que no reconocen el primado de Pedro, bueno, necesita también plantearse de alguna otra manera cómo entiende ese primado, para justamente favorecer el diálogo, porque para el ortodoxo era un escollo la figura del Papa cuando ellos son primos interpares, primeros entre otros pares, ¿no? Que son los patriarcas de Constantinopla, no sé, de Atenas. Entonces ellos tienen el mismo poder y es algo más colegial y no tanto... entonces, bueno, Juan Pablo II lo planteó, como diciendo, bueno, tenemos que pensar el primado, cómo lo ejercemos, ¿no? Bueno, una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Bueno, otra cosa que también habla de esta sinodalidad y de este coraje que tuvo Francisco para esta reforma fue el abordaje de los abusos, ¿no? Tolerancia cero. Él adoptó esto de que en nuestra iglesia tiene que haber una tolerancia cero, ¿no? Y lo planteó en este motu propio del 2019, donde cambió algunas cosas del proceso penal y también del abordaje del tema de los abusos, ¿no? Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y fíjense, miren qué llamativo, el Papa Francisco en la exhortación posapostólica de la Christus Vivit, en el capítulo 3, en la que va dirigida a los jóvenes, aborda el tema de los abusos. Impresionante, ¿no? Eh, ahí es donde él, de manera, en su magisterio, incorpora el tema de los abusos, ¿no? Lo pueden leer porque son muchos números, pero me parece lindo esto, ¿no? Escuchemos el grito de las víctimas de los distintos tipos de abuso que han llevado a cabo algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, ¿no? Bueno, sufrimientos que duran para toda la vida. Bueno, mucha gente se suicidó justamente por abuso, pues no pudo contar el abuso, es decir, hemos hecho daño a mucha gente, gente que se cayó en las adicciones, en la promiscuidad, en la prostitución, justamente por haber sido abusada, ¿no? Entonces, qué importante es la prevención, que esto no ocurra más, nunca más en la iglesia. Y encararlo con decisión, ¿no? Eh, bueno, esto lo pueden leer, me pena que no llegamos, ¿no? A leerlo ahora. El clericalismo dice que es justamente, si uno mira al sacerdote como un Dios que todo lo hace bien, que tiene autoridad para decidir todo, bueno, obviamente que es un caldo de cultivo para que si el sacerdote me está haciendo una propuesta indebida y me la pueda camuflar de que, bueno, Dios te lo está pidiendo a través mío, qué sé yo. Bueno, el clericalismo ayuda a que se produzcan los abusos en la iglesia. De poder, como decíamos, que lo dice Francisco, el abuso económico, cuando no administramos bien nuestros bienes y entreveramos lo que es propio con lo que es de otros, de todos, el abuso de conciencia, la manipulación de conciencia, el preguntar en las confesiones, el indagar, el decir vos solamente te vas a confesar conmigo, tenés que hacer lo que yo te diga. Bueno, eso es manipular la conciencia, no dejar que el otro sea libre y exprese lo que el otro se siente. Entonces, si sentimos incomodidad, es un tema para tener, por lo menos prender las antenitas, ¿no? Es decir, una confesión no puede ser, un confesionario no puede ser una sala de torturas, ¿no? Es un lugar liberador, que me encuentro con la misericordia de Dios, ¿no? Y también nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que
que encontrar eso, ¿no? Entonces, bueno, Francisco fue muy claro, ¿no? Valentía, y bueno, agradece a los que tuvieron la valentía de denunciar lo que sufrieron, ¿no? El mal sufrido, ¿no? Bueno, este, bueno, eh, ¿cómo se dice? Esto después lo pueden leer ustedes por su cuenta para no extenderme en el horario, que la verdad no tiene pérdida. Ya, esto iba a decir, además fíjense todos los encuentros que Francisco tuvo también con las víctimas, ¿no? En algunas visitas pastorales se juntó con las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, ¿no? Y hay que tener coraje, ¿no? Para escucharlos y les pidió perdón, ¿no? En nombre de la iglesia. Bueno, como contrapartida de esto, para no irnos con este gusto, un gusto medio amargo, ¿no? Que produce en nosotros estas cosas que nos avergüenzan de los abusos, es la cultura del cuidado, ¿no? Es un modo de ser iglesia. Y miren qué lindo lo que decía Francisco cuando saludaba a los porteños, creo que estaban ahí en la Catedral Metropolitana, él como fue obispo de Buenos Aires, les hizo un llamadito por teléfono antes de asumir el 19 de marzo y le dijo estas palabras tan lindas, ¿no? Por teléfono. Hola, gracias por estar rezando. Gracias por las oraciones. Las necesito mucho. Gracias por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar porque es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso. Les quiero pedir un favor. Caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño, cuídense. Cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden los niños, cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya peleas, dejen de lado la envidia y no le saquen el cuero a nadie. Dialoguen, vayan creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Dios es bueno, Dios siempre perdona, Dios es Padre. Acérquense siempre a Él. Que la Madre nos bendiga mucho y por favor no se olviden de este obispo que aunque está lejos, los quiere mucho. Recen por mí. Por la intercesión de Santa María, siempre Virgen, y del ángel guardián de cada uno, del glorioso patriarca San José, de Santa Teresita del Niño Jesús, y los santos protectores de ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, fíjense que en muy pocas palabras está todo Francisco, ¿no? Caminemos juntos, la cultura del cuidado, los niños, ¿no? Las dos puntas de la vida, los niños y los viejos, el no sacarse el cuero, el diálogo, la comunión, la misericordia, Dios que siempre perdona, ¿no? Y los santos, ¿no? Habla también de San José y de Santa Teresita. Bueno, vamos a dejar acá, quedaba un textito de la reforma de la curia romana, que es los principios generales de la reforma de la curia, y cómo, digamos, plantea la reforma de la curia para que podamos predicar mejor el Evangelio. Fíjense qué lindo, o sea, no es simplemente una organización de oficinas, sino para que todo esté en favor del Evangelio. ¿Ven? Este mandato constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual. Por eso hay que hacer la reforma para que se pueda cumplir mejor el mandato de Cristo de predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, ahí se van a encontrar también con un texto muy lindo sobre la conciencia aislada, que es una gran tentación que podemos tener, la de aislarnos del cuerpo de Cristo. Habla de la mundanidad espiritual, ¿no? La violencia verbal, y todo esto se rompe si nos animamos a convertirnos, ¿no? A acusarnos a nosotros mismos. Bueno, acá estaba lo que yo le decía del olfato, del que está a veces adelante, a veces en el medio, a veces detrás, ser pastores con olor a oveja, ¿no? Como un modo nuevo de plantear nuestro liderazgo, ¿no? Con estas tres palabritas que él le gustaba siempre usar: cercanía, compasión y ternura.
Bueno, vamos a dejar acá porque acá también ya encarábamos este otro documento, Querida Amazonía. Yo lo planteé en este encuentro que habla sobre el estilo sinodal y el estilo de participación. Y como, bueno, Francisco va a encarar este sínodo de la Amazonía escuchando y planteando 4 sueños: el sueño eclesial, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño social, ¿no? Así que integra muy bien estos 4 sueños, así que si quieren lo dejamos, pues ya nos está dando sueño. Vamos a dejarlo acá y ya el próximo encuentro encaramos esto y después ya vendría ya la parte de la ecología integral, ¿no? Este, con la Laudato Si, la Laudato Dei, que también es muy interesante para el próximo jueves. Así que bueno, les agradezco por el tiempo, por estar del otro lado. Este, Espero que mañana tengan un lindo feriado, celebrando a nuestra patria el día, un nuevo aniversario de su independencia. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Nos vemos. Gracias a vos, Después. Padre Gracias, Juan. Padre. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Buenas Gracias, noches. Juanito, a todos. Que Buenas descansen. noches, miércoles. Adiós. Chao, buenas noches. Bendiciones a Adiós. todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Padre. Adiós. Chau, chau, Bendiciones a gracias a todos. todos. Chao, buenas noches.